No todo lo que te da miedo es ficción. Algunas historias pasaron de verdad. Bienvenido a Cripta del Terror. Suscríbete si te atreves a escuchar lo que nadie se atreve a contar. Y cuéntanos en los comentarios, ¿has vivido algo parecido? Yo no soy de creer en mierdas paranormales, ¿pa' qué voy a mentir? Llevo casi 30 años manejando tráiler por toda Colombia. De día, de noche, con lluvia, en tramos donde ni Dios aparece. He visto de todo, atracos, accidentes horribles, animales cruzándose de la nada, pero nunca nada como esto. Nunca. Eso fue hace como unos 4 meses, creo. Estaba haciendo una ruta nocturna desde Medellín hasta Pasto. Era un trabajo que me habían pedido a último minuto porque otro compañero se había enfermado. Yo no tenía problema, me pagaban extra por el viaje urgente y pues uno necesita la plata, ¿cierto? La cosa es que como a eso de las 10 de la noche, ya iba bastante avanzado por la carretera panamericana. Esa zona ya es bien sola, pero hay partes que dan más miedo que otras. Yo iba relajado, escuchando música y con un Red Bull encima. El tráiler iba vacío, así que se movía más rápido. Todo bien, hasta que recibo un mensaje por el radio de la empresa. Yo uso uno de esos radios tipo Nextel que también sirven para mensajes de texto. Veo que el mensaje no viene del jefe ni de logística. El remitente solo decía: no pares en los kilómetros 42 al 49. Pensé que era un error, tal vez uno de esos mensajes en cadena o alguna mamadera de gallo entre colegas. Pero justo cuando estaba a punto de borrarlo, entra otro. No mires a los lados. No le hables a nadie. Sigue conduciendo. No te detengas por nada. Ahí sí me dio un calambre en el estómago. Dije, ¿qué putas es esto? ¿Una broma? ¿Hackearon la radio? Intenté llamar a la base, pero no entraba la señal. Nada de nada. Y lo raro fue que el radio tampoco me dejaba borrar los mensajes. Aparecían bloqueados, como si fueran de sistema. Seguí manejando, medio inquieto. A los 5 minutos vi el primer letrero verde. Kilómetro 42. Y ahí me empezó a dar esa sensación fea, como de que algo no estaba bien. La carretera se puso más oscura. No sé si fue que las luces del camión se bajaron o qué, pero todo se veía más apagado. Hasta los árboles a los lados parecían moverse raro, como si se estiraran hacia la carretera. Intenté subir la música, distraerme. Me repetía, son mierdas tuyas, no te sugestiones. Pero el sudor frío no mentía. En el kilómetro 43 empecé a ver algo al fondo del camino, como una figura. Pensé que era alguien pidiendo ayuda, pero me acordé del mensaje. No le hables a nadie. Pasé despacio. El man estaba en medio de la carretera, como si no le importara. No lo vi bien, solo que estaba desnudo, completamente cubierto de tierra o algo parecido. No se movía. Solo me miraba con la cabeza medio ladeada. No sé cómo describir esa mirada, parce. No era humana. Era como si te viera por dentro. Tragué saliva y seguí. Cuando pasé por su lado, el retrovisor me mostró que no estaba solo. Detrás de él había varios más, desnudos también. Todos mirando, quietos. Pasé los kilómetros 44 y 45 aguantando la respiración. Ya no era solo que me dieran miedo, era algo físico, como una presión en el pecho. El aire estaba denso, me dolían los oídos. En el kilómetro 46 empezó a llover, pero no era agua, era como una especie de hollín mojado, negro, espeso. El parabrisas se manchaba todo. Encendí el limpiavidrios, pero solo empeoraba la cosa y fue ahí cuando escuché la voz. Una voz de mujer, pero sin emoción. Robótica. Venía de la radio. ¿Por qué no paras, Julián? Nadie me llama por mi nombre completo. Nadie. Solo mi mamá, y ella murió hace más de 10 años. Me dio un espasmo en el cuello, agarré el radio, lo apagué, lo tiré al suelo, pero la voz seguía. Ya no salía del radio, venía del interior del camión, del asiento de al lado. No quise mirar. Me acordé, no mires a los lados. El olor cambió, ya no era solo hollín. Era como carne podrida, como si alguien se hubiera cagado ahí mismo, literal. Asqueroso. El camión empezó a fallar, las luces parpadeaban, el motor chillaba. Me aferré al volante y metí más velocidad.
el kilómetro 47. Casi salgo de ahí. Y ahí fue cuando algo se me subió al tráiler. Lo escuché clarito, como si unas garras se arrastraran por el techo, golpes secos y luego unos pasos lentos arriba encima de mí. Sentí el peso. Julián. Volvió a decir la voz, pero esta vez desde atrás de mi asiento. No podía más, estaba temblando, quise rezar, pero no me salían las palabras, mi garganta se cerraba. Llegué al kilómetro 49. Todo se silenció. La lluvia negra paró, la radio dejó de sonar, el motor volvió a normalizarse. El letrero del kilómetro 50 fue lo más hermoso que he visto en la vida. Ahí fue donde paré el camión. Salí, me oriné al lado del tráiler. No podía ni sostenerme bien. Llamé a la empresa. Les dije que había tenido una emergencia y que iba a tardarme unas horas más. No les conté nada. ¿Qué les iba a decir? ¿Que me mandaron mensajes fantasmas? ¿Que me siguieron personas desnudas? ¿Que algo se me subió al camión? Pensé que había terminado ahí. Pero hace 3 días me volvió a llegar un mensaje, esta vez a mi celular personal. Nunca lo he dado en la empresa. Solo decía, la próxima vez no mires por el retrovisor. Y eso es todo. Aún no entiendo nada. Solo sé que no quiero volver a pasar por esa carretera, pero el trabajo no me deja muchas opciones. No soy de contar estas cosas, pero esta me marcó. Soy trailero, llevo años en esto, y he pasado por carreteras feas. Pero nunca me había pasado algo como esa noche. Tenía que llevar carga liviana, de Bogotá a Neiva. Salí como a las 9 de la noche, todo iba normal. Ya en la zona de Aipe, que es bien sola y oscura, me llegó un mensaje del jefe. A la 1:30 AM detente en el kilómetro 281, recoges a una persona y la llevas hasta el kilómetro 293. No le hables. No preguntes nada, solo déjala allí. Pensé que era una joda. Le respondí con un «¿qué putas?», pero no me contestó. Revisé y sí era el número del jefe. Me pareció raro, pero dije, bueno. Cuando vi el cartel del kilómetro 281, reduje la velocidad. No había ni un alma. Y ahí estaba ella, parada al borde del camino, vestido blanco, largo, parecía ropa vieja. Me miraba como si ya supiera que yo iba a frenar. Abrí la puerta sin decir una sola palabra. Ella subió sin hablar, sin mirarme. Solo se sentó, con el pelo largo tapándole media cara. Quise saludar, pero me acordé del mensaje, así que me callé y arranqué. El ambiente se puso denso. Las luces internas parecían apagarse solas. El aire pesaba. Juro que el reloj del tablero empezó a contar al revés. En el kilómetro 286 escuché que susurraban mi nombre. Pero ella no se movía, ni parpadeaba. En el kilómetro 289 le vi las manos sobre las piernas, pero las tenía al revés. Los dedos salían del lado que no era. Se me heló la sangre. Me aferré al volante como si eso sirviera de algo. Ya en el kilómetro 293 ella giró la cabeza hacia mí. No me miró a los ojos. Solo dijo, «Gracias por no hablar». Se bajó tranquila y caminó hacia un sendero que nunca había visto. La oscuridad se la tragó. Me quedé ahí quieto. Y justo antes de arrancar me llegó otro mensaje. No decía quién lo mandaba. «Eres apto. Te volveremos a contactar». Desde entonces, cada vez que paso por ese kilómetro, siento que algo me observa desde los árboles. No sé si esto que me pasó fue real o si me metí en algo que no entendí del todo. Pero desde esa noche no he vuelto a dormir bien. Tengo 25 años. Apenas llevo como 8 meses en esto de ser trailero. Me metí porque necesitaba plata y no me iba bien en lo otro. La verdad es que me gusta manejar de noche. Hay menos lío, menos carros y me puedo ir a mi ritmo. Esa noche me tocaba hacer una ruta entre Bucaramanga y un pueblo que ni conocía bien. Todo era carretera sola, curva tras curva y una oscuridad que jode más cuando vas solo. Como a las 2:30 AM. Ya estaba rendido, llevaba varias horas sin parar y me empezaba a arder la vista del sueño. Entonces vi un aviso medio oxidado al lado de la carretera que decía «Motel El Descanso, 300 metros». Era de esos moteles viejos, de carretera, para los que van de paso. No lo pensé mucho. Metí reversa, entré por el camino de piedra y paré el camión frente a la recepción.
El lugar era chico, se notaba viejo, pero al menos tenía luces. Entré, toqué el timbre y salió una señora como de 60 años. Seria, casi sin hablar, me pasó una llave de una habitación y me dijo: habitación 4, solo por esta noche. No me importó. Estaba cansado. Fui al cuarto, tiré la mochila, me quité los zapatos y me acosté sin pensarlo. Solo quería dormir 1 o 2 horitas, pero no habían pasado ni 10 minutos cuando escuché que tocaban la puerta. Pensé que era la señora otra vez, pero no. Cuando abrí, me encontré con una pelada. No debía tener más de 22 años. Flaca, bonita, con una minifalda negra y un top rojo que casi no le cubría nada. Me sonrió como si me conociera y me dijo: ¿estás solo? ¿Puedo pasar? No supe qué decir. Me quedé como un pendejo mirándola. Pensé que era una trabajadora del motel o algo así. No me voy a hacer el santo. La verdad es que me prendió el morbo, así que solo hice a un lado y la dejé entrar. Ella se sentó en la cama como si fuera suya. Me miró y me dijo: no quiero plata, solo necesito algo tuyo, y es rápido. Yo me reí, medio nervioso. Algo mío como así. ¿Qué necesitas? Se acercó, puso sus manos frías en mi pecho y me susurró: tu cuerpo. Pero tranquilo, no te va a doler. Ahí fue cuando todo empezó a sentirse raro. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Su voz no sonaba normal. Era como doble, como si hablara otra cosa al mismo tiempo. Como 2 voces en una. Intenté reírme otra vez, para quitarme el miedo, pero ella me empujó con fuerza al colchón. No era fuerza normal, era como si me hubiera aplastado 1 tonelada. Me quedé paralizado, no podía moverme. Quise gritar, pero no me salía la voz. Ella se subió encima mío, pero no de forma sexual. Me miró fijamente y me dijo: tú lo pediste. Nadie te obligó a parar aquí. Sentí que la habitación se oscurecía más de lo normal. Las paredes se veían como si estuvieran respirando. Todo olía a azufre, a carne podrida. Empecé a sentir un calor fuerte en el pecho, como si algo estuviera entrando en mí, como si me chupara la energía. El cuerpo me dolía sin que me tocaran. No podía cerrar los ojos. La cara de ella se distorsionó. Se le estiró la boca. Los ojos se le pusieron completamente negros y la piel se le volvió gris. Pero no gritaba, no hacía nada, solo me miraba. No sé cómo, pero me desmayé. Me levanté varias horas después, ya con el sol afuera. La puerta estaba cerrada. Yo seguía vestido, pero tenía la camiseta rasgada, como si alguien me la hubiera arrancado y vuelto a poner. Me dolía el pecho y el cuello. En el espejo del baño había algo escrito con lo que parecía lápiz labial: te volveré a visitar cuando estés listo. Salí corriendo del cuarto. La vieja de la recepción ya no estaba. No había ni un alma en el motel. El camión seguía ahí, pero yo temblaba como si tuviera fiebre. Me largué sin mirar atrás. Desde ese día no paro en ningún motel. Prefiero dormir en el mismo camión. Y desde esa noche, cada vez que me miro al espejo, siento que algo me observa desde dentro de mí. Yo no soy de inventarme vainas ni de andar escribiendo estupideces en internet, pero esta mierda me tiene dando vueltas desde hace rato. Y si alguien por ahí ha pasado por lo mismo, pues que lo diga. Porque yo todavía no me creo lo que me pasó esa noche. Tengo 30 años y soy trailero desde los 24. He manejado por toda Colombia y me han pasado cosas raras en la carretera, pero lo de esa noche fue otra cosa. Era como la 1:15 de la madrugada. Llevaba como 5 horas manejando sin parar. Tenía hambre, el estómago me rugía y el termo de café ya estaba vacío. Estaba cruzando una carretera entre Huila y Caquetá, una de esas que no pasa ni un alma. Y justo cuando pensaba que iba a tener que aguantármela hasta el amanecer, vi un aviso medio oxidado al lado derecho que decía: Comidas La Cabaña, 200 metros. El letrero era viejo, de esos hechos con láminas blancas y letras rojas ya desteñidas. No salía en el GPS y tampoco había luces por fuera, pero igual me metí. La entrada era por un caminito destapado. Todo estaba oscuro, excepto por una luz amarilla muy tenue que salía de una cabaña. Me bajé, cerré la puerta del camión y caminé hasta el lugar. Desde afuera ya olía a carne asada. Y me entró más hambre. Adentro no había nadie más comiendo. Solo una señora como de 50 y tantos, de piel muy blanca, delgada, con un delantal manchado.
Me miró como si ya me conociera y me dijo: «Hambrecita, ¿cierto?» «Sí, señora, lo que tenga listo está bien», le dije. «Hoy tengo carne especial», me respondió, sonriendo raro. No me preguntó por bebida, ni por guarnición, ni nada. Solo se dio la vuelta y se metió a la cocina. La cabaña estaba rara. Las paredes eran de madera vieja, el piso crujía y había un olor, no sé explicarlo, como a humo y sangre. En una esquina vi una nevera vieja y sobre el mostrador había un cuchillo de carnicero oxidado. Me senté en una mesa cerca de la salida por si las moscas. Minuto y medio después, la señora salió con un plato. Un pedazo de carne jugoso, bien cocido, con arroz y tajadas. Olía delicioso. El hambre pudo más que la desconfianza. Di el primer mordisco y no te miento. Estaba increíble. Una carne suave, con un sabor ahumado distinto, medio dulce, pero fuerte. Me la comí toda, casi sin hablar. Cuando terminé, la señora se me acercó sin decir palabra y dejó un vaso de jugo rojo. No pregunté de qué era. Me lo tomé. Y fue ahí donde empezó lo raro. Sentí un mareo leve, como si todo se pusiera más lento. La cabeza me pesaba y empecé a escuchar algo desde la cocina. Golpes, como si estuvieran cortando algo muy duro. Me paré como pude y caminé hacia la puerta, pero antes de salir, vi una ventana entreabierta cerca del baño. Por curiosidad me acerqué y me arrepiento. Vi a la señora con otro tipo, que nunca vi entrar. Él tenía un delantal lleno de sangre y estaba limpiando una sierra eléctrica. En el mesón de atrás había un cuerpo. No un animal. Un cuerpo humano. Desnudo. Cortado. Sentí que me iba a vomitar. Retrocedí sin hacer ruido. Agarré las llaves, salí del restaurante sin mirar atrás y me subí al camión. Me fui sin encender las luces por unos metros. Solo cuando estuve varios kilómetros adelante me atreví a mirar por el retrovisor. Nadie me seguía, pero algo no cuadraba. El sabor de la carne seguía en mi boca. Y no era rico ya. Era amargo, asqueroso, como si algo dentro de mí supiera lo que había comido. Y desde entonces, a veces me despierto con vómito seco. Me duele el estómago cada vez que paso por zonas solas. Pero lo peor no es eso. Hace 2 semanas, en otra ruta distinta, vi un letrero, nuevo, brillante, al borde de la carretera. Decía: «Comidas La Cabaña, 200 metros». Y la flecha apuntaba hacia un lugar que juraría que ya había pasado antes. Pero no había nada ahí. Solo monte, árboles y una carreta abandonada. Yo sé lo que vi y sé lo que comí. Y no me lo voy a perdonar nunca. No todo lo que te da miedo es ficción. Algunas historias pasaron de verdad.